Vamos a leer la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, el versículo 20. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar. En esta mañana estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema caminando con una promesa. Amén. Caminando con una promesa. Para el año 2017, nosotros no estábamos en este lugar. Y aun cuando por la gracia y la misericordia del Señor estábamos sirviendo a Dios en el pastorado, ese fin de año nosotros esperábamos una palabra profética de parte del Señor, una promesa para el año 2018. Como personas, hombres creyentes que estábamos bajo autoridad, nosotros nos sometimos a lo que el Señor permitió ese año. No lo entendíamos, porque el Señor siempre nos ha regalado una promesa, una palabra profética para el año que está por comenzar. Y ese año yo lo esperaba, pero no pasó. Dios tenía todo bajo control. Llegó el 2018 y aparentemente estábamos caminando sin una dirección, solo con la confianza, la esperanza de que Dios tenía todo bajo control. Y pasó el primer mes de ese año 2018, enero. Pasó febrero. Y cuando apenas estaba comenzando marzo, el Señor le habló a mi vida. El Espíritu del Señor me habló y me dijo: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré, y haré de ti
una nación grande y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y así como el Señor me habló, así le obedecí. Desde ese momento entendí que había una promesa de Dios para mi vida, para mi casa, para mi familia, y que era una promesa que para que se cumpliera yo tenía que obedecer al llamado de Dios, a lo que el Señor le estaba hablando a mi vida. Entonces, en el año 2018 caminamos con esta palabra, pero que como veíamos el día viernes acá, hay promesas de Dios que son como esa promesa matriz, raíz. Esa promesa que aunque vengan muchas más, esa es la promesa con la que Él te llamó. Y es una promesa que tú no debes olvidar, que no debes soltar, que debes caminar con ella. Amén. Así que cuando Abraham sale de la casa de su padre, de su parentela, él no salió de cualquier manera. Él salió con una promesa que Dios le había dado. Y con esa promesa estuvo caminando. Lo que nos decía el Señor el día viernes, que lo que nosotros conocemos de los hombres de la Biblia, y cuando hablo de hombre hablo también de mujeres, lo que Dios hizo con ellos, lo que el Señor le entregó, el respaldo que ellos tuvieron de Dios, fue inicialmente una promesa. Isaac fue primeramente una promesa. Abraham no tenía hijos, y la Biblia dice que Dios le prometió a Abraham un hijo. Lo que él un día no tuvo, con el pasar del tiempo lo tiene. Pero no lo tuvo porque fue algo fortuito. Porque en el orden natural de Dios, él estuvo con su mujer y ¡pum!, nació Isaac. No, porque recuerden que para que Isaac pudiera nacer, Dios tuvo que quitar la esterilidad de la matriz de Sara. Tuvo que volverle la fertilidad. Tuvo que hacerla apta para concebir. Tuvo que darle las fuerzas. Y tuvo que señalarle el tiempo en que Abraham se debía llegar a ella. En Génesis 21 encontramos el nacimiento de Isaac.
Dijo, ¿por qué nace Isaac? Porque Dios lo prometió. 25 años tuvo que esperar Abraham. Pero en esos 25 años, ¿qué fue lo que Abraham estuvo haciendo? Estuvo caminando con esa promesa. Estamos acá. El problema de muchos es que en el caminar pareciera que se les olvidara lo que el Señor les ha prometido. Y como se les olvida, piensan que eso no vino de Dios, que no fue Dios quien se lo prometió, que eso no se va a cumplir, que eso nunca se va a dar. Y sueltan la promesa de Dios. Año 2018. El Señor nos trae a este lugar y comenzamos a ver algo que apenas era una promesa. Comenzamos a ver el cumplimiento de ello. Caminando con el Señor, llegamos al final de ese año. Y acá, en este lugar, buscando el rostro del Señor, Él me daba una visión de lo que iba a ser el año siguiente, el año 2019. Yo veía un camino, y era un camino que estaba altamente iluminado. Había mucha luz y el Señor me permitía entrar y caminar por en medio de ese camino. Y al finalizar habían como unas escaleras que nos llevaban hacia un lugar donde ya la luz se hacía más intensa. Había un brillo muy fuerte. Era algo muy glorioso, al punto que el Señor me permitió llegar y solo pude contemplar aquella luz. Y el Señor me dijo, cuando me mostró ese camino, me dijo, ese es el año 2019. Será un año de luz, me dijo el Señor. Y yo tomé esa promesa, sin olvidar la promesa que el Señor me había entregado el día que me llamó. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y entonces comencé a caminar por el año 2019. Recuerdo que habían como unos aros, y cada uno de esos aros iluminados representaban un mes del año: enero, febrero, marzo, abril, hasta llegar a diciembre. Y el Señor me decía, así será cada mes del nuevo año, estará lleno de luz. Cuando llegamos a diciembre de ese año, del año 2019, que por cierto fue un año de mucha luz,
el Señor me permitió subir las escalas y encontrarme frente a aquella luz intensa. Y de pronto se me abrió como una puerta. Y el Señor me permitió entrar por ella. Y cuando yo entro, el Señor me dice: ese es el año 2020. Y me dijo: el año 2020 será un año de gloria. El año de la gloria de Dios. Y esa fue la promesa que Dios nos entregó finalizando el 2019. Que el año 2020 sería un año donde veríamos su gloria. Y fue el año donde se dio la pandemia, donde muchos murieron, donde muchos, aunque no tuvieron empleo, donde no tenían vivienda propia, el Señor tuvo cuidado. Ellos no murieron. El Señor los alimentó. El Señor le dio techo. El Señor tuvo cuidado. Y aunque muchos no lo entendían, era un año donde estábamos viendo la gloria de Dios. Ese año el Señor nos entregó una bendición grande. En muchos aspectos la bendición fue grande. Pero ese año, muchos que no tenían vivienda obtuvieron vivienda. Qué cosa más. Y eso fue algo que hasta en las noticias se veía. Se disparó la venta de viviendas. Tremendo. Llegó el final del año 2020. Y el Señor nos entrega otra promesa. Nos promete que el año 2021 sería el año de las cosas mayores. Esa promesa nos las entregó el Señor. Y caminamos con esa promesa. Cosas mayores. Y bastantes testimonios que hay de lo que Dios hizo en el año 2021. Y llegamos a diciembre del año 2021. Y el Señor nos entrega la promesa para el año 2022. Año de la sobreabundancia. El Señor nos habló que habría sobreabundancia en todo. Sobreabundancia en lo espiritual. Sobreabundancia en la familia, en la salud, en el ministerio, en lo material, en lo económico. Sobreabundancia. Y yo tengo que decirle a la iglesia que Dios no es el que ha fallado. Él no es el que no ha cumplido. Hay muchos que han creído a cada promesa que Dios nos ha entregado. Y así como la han creído,
han visto el cumplimiento de ella en su vida, en su casa, en su familia, en muchos aspectos. El Señor me ha permitido en estos últimos días tener contacto con unos hijos de la casa que me han podido mostrar cómo lo que Dios ha prometido se ha cumplido, se sigue cumpliendo en sus vidas. Tienen testimonios que evidencian que lo que Dios prometió se cumplió y aún se sigue cumpliendo. Pero llegamos a este punto. Estamos finalizando el año 2022. Estamos a las puertas de un año nuevo, del año 2023. Y el domingo pasado el Señor nos hablaba que Él nos está preparando. El domingo pasado el Señor nos hablaba de Deuteronomio, que significa repetición de la ley. El Señor necesitó repetirle al pueblo los mandamientos y estatutos que Él les había dado en el Sinaí. Porque ellos iban a entrar, iban a poseer, iban a conquistar. Pero aún en Canaán, muchos, aun cuando habían salido de la esclavitud, iban a vivir como esclavos. Muchos, aun cuando no iban a estar en el desierto, en Canaán iban a vivir como si estuvieran en el desierto. Muchos, aun cuando lo iban a tener a Él en medio de ellos, iban a adorar a dioses paganos. Iban a ser ídolos a los que idolatrarían y se apartarían del temor, del camino recto del Señor. Y el Señor nos decía que Él nos estaba repitiendo lo que todos estos años Él nos ha venido hablando. Porque no quiere que lo que Él nos va a entregar nosotros lo dañemos, nosotros lo perdamos. La iglesia tiene que saber lo que es caminar con una promesa. La iglesia tiene que aprender a caminar con la promesa que Dios le ha dado. Yo me desespero. Y ustedes son testigos de esto. Si Dios a mí no me habla, yo me quedo callado. Y yo lloraba en la presencia del Señor. Y le decía: Señor, se está terminando el año. Y solo hasta el 5 de diciembre, en la madrugada, a las 2:46 de la mañana, el Señor me da la promesa. Dijo algo tremendo, porque la escuché y inmediatamente me quebranté y sentí que en mi mente y en mi corazón se produjo
esa promesa contiene el significado, lo que ella representa. Y esa misma tarde recibo una noticia que cuando yo escucho aquello, el Espíritu me traslada a lo que había vivido en la madrugada. Y no era otra cosa, era una confirmación de lo que Dios me había hablado. Y yo les compartí que llegando en la noche a mi casa, me encontré con una encomienda que hace días había estado esperando. Una Biblia. Cuando la tuve en mis manos, el Señor me recordó la promesa y me dijo: con ella verás el cumplimiento de lo que te he prometido. Con ella podrás llegar, podrás alcanzar lo que te he dicho. Tuve un día, un cierre de día con aquella bendición. Me fui a acostar con gran gozo, con gran alegría. Pero desde ese día en adelante, el Señor me ha venido recordando lo que Él me habló el día que me llamó. Porque yo les he compartido, hay cosas que yo aún no he visto cumplidas. Hay cosas de las que el Señor me prometió. Le prometió a la iglesia, le prometió a este ministerio, que aún no la hemos visto. Pero se encendió en mi corazón un ardor y una expectativa, una seguridad, una confianza, a raíz de la promesa que el Señor me entregó. Y me ha dado visiones, me ha dado sueños, me ha dado revelaciones, y las he ido guardando en mi corazón. Pero llegamos a este punto donde el Señor me dice: caminando con la promesa. Isaac un día fue una promesa. Abraham tuvo que caminar creyendo a lo que Dios le había dicho. Canaán por un tiempo fue una promesa, hasta que los israelitas entraron en ella. Yo me gozo con la promesa de Dios. Usted no sabe ni la seguridad que le da a mi vida las promesas que Dios me ha dado. Yo le he compartido a la iglesia promesas que el Señor me entregó. ¿Sabe por qué yo creo que siempre seré un hombre próspero? Porque yo camino con una promesa que cuando me convertí, el Señor me entregó. Y se la he compartido cantidades de veces a la iglesia. El Señor me dijo: amado, yo deseo que seas prosperado en
todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que cuando el enemigo me quiere amenazar, me quiere hacer dudar, me quiere hacer temer, los cambios de gobiernos, el alza del costo de vida, la inflación. Cuando yo escucho todas estas cosas, inmediatamente yo hago memoria de esa promesa que Dios me dio. Yo digo, la única condición que tú me diste, Señor, es que mi alma prospere. Así que no importa lo que secularmente suceda, mientras mi alma esté prosperando, yo veré la prosperidad en todo, Señor. En otras palabras, usted tiene que entender que la promesa que Dios le da está condicionada. Hay un mandamiento, una orden que Dios ha antepuesto para que esa promesa se pueda cumplir. Y si tú ignoras lo que Dios te ha dicho, entonces no verás cumplimiento. El Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Hay cosas que hay que sacar de la mente y del corazón. Usted no sabe, en el mundo espiritual, de todo lo que me he tenido que desligar. Dios no quería más a Abraham en la casa de su padre. Lo desligó. Y estamos hablando de un padre biológico. Ni siquiera era un padre espiritual. Pero aún ese padre biológico tenía autoridad. Y Abraham sabía que de la misma manera como Noé maldijo a su hijo, que lo vio desnudo, y esa maldición opera hasta hoy día, él sabía que a menos que fuera Dios quien lo estuviera sacando, él no estaría deshonrando la autoridad de su padre. Él no salió en rebeldía ni en desobediencia. Él salió bajo una orden dada por el mismo Dios. Y esto es algo que debemos entender. Porque lo prosperó mientras estuvo con Abraham. Porque estuvo al lado de un hombre que caminaba con una promesa. Cuando Lot se separa de Abraham, entonces Lot ya no tenía la promesa que Dios le había dado a Abraham. Ya no iba a haber el cumplimiento de ella. ¿Por qué no le fue como le fue a Abraham? Que Dios lo enriqueció y lo hizo poderosísimo, dice la Escritura. Hay gente que no ha entendido los principios bíblicos
cómo se activa la bendición, cómo se retiene lo que el mundo espiritual encierra. Los demonios conocen de legalidad y de ilegalidad. Saben quién está bajo autoridad y quién no. Sabe quién está en obediencia y quién no. Sabe quién se somete y quién no. Así que déjese andar buscando promesas que le profeticen por aquí, por allá, por acá. Hay una cobertura, hay una casa. Eso era la casa de Abraham. En la casa de Abraham había tanta prosperidad que Abraham consideraba a sus siervos como a sus hijos. Iglesia, no estamos jugando a la iglesia. Si usted cree que estamos jugando a la iglesia, usted se va a conformar con venir los domingos y los viernes a los cultos a la iglesia. Pero de lo que Dios ha prometido, de ello no verá nada. El versículo con el que iniciamos dice que todas las promesas en Él, todas las promesas en Él son sí y son amén. Usted tiene que saber abrazar la promesa. ¿Por qué te comparto esto? Porque te decía que hay hijos que pueden mostrar en lo espiritual, en la familia, en lo ministerial, en lo material, en la salud, en la economía. Y es lo que me ha estado pasando estos últimos días. Pastor, mire, esto es lo que Dios prometió este año. Así como Dios lo dijo, así como Dios lo habló, así como el Señor lo profetizó. Yo no solamente estoy viendo el cumplimiento de algo que Dios dijo. Estoy viendo a un hombre, a una mujer que se atrevieron a creer, que se atrevieron a abrazar, que se atrevieron a retener una promesa que Dios le dio, que pueden decir: yo lo creí, y así como lo creí, así se cumplió. Dios llamó a Abraham para darle una herencia. Abraham no necesitó llevársele nada a su papá. Por eso yo tengo algo muy claro, y esto lo vamos a ver en cumplimiento en el 2023. Cuando el Señor me llamó, yo estaba sirviendo y había un pequeño rebaño, el que ya yo estaba pastoreando. Y el Señor me dijo: entrégalo todo. No te vas a quedar con nada. Todo lo vas a entregar.
Y en el momento que me habló de las almas, me dijo: y no vas a sacar ni un alma de otra iglesia. Me dijo: las vas a sacar de las calles, de las clínicas, de las cárceles, de los parques, de las pandillas. Las vas a sacar de los hospitales, pero de otras iglesias no las vas a sacar. Pero al que yo traiga, no lo vas a rechazar. Por eso acá hay creyentes que, aunque se estuvieron congregando en otros lugares, hoy día están acá. Y ellos se pueden parar frente a esta cámara y pueden decir de qué manera llegaron. Si el pastor los fue a buscar, los fue a sacar. Por eso ustedes me escuchan acá. Y soy muy celoso en esto. Les digo, tengan mucho cuidado con los hermanos que se congregan en otro lugar. ¿En qué sentido? En que ellos ya tienen una casa, un lugar donde se congregan. Ya Dios los colocó allá y hay que ser respetuosos de eso. Una cosa es que la persona no se congregaba, se apartó, no quiere regresar a su iglesia. Y el Señor, por su misericordia, te quiere usar. Y esa persona es traída para ser restaurada. Eso lo hace el Señor porque Él es el dueño de las almas. Yo lo tengo claro. Muchos van a nacer espiritualmente en este lugar, pero hay otros que se van a restaurar. ¿Por qué eso va a suceder? Porque esa promesa me la entregó el Señor y yo estoy caminando con esa promesa. Yo no la he olvidado, yo no la he soltado. El Señor me dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, yo maldeciré. Iglesia, no estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Nos estamos dejando guiar por el Señor. Han sido años de preparación. No muchos, 4 añitos. Pero han sido añitos donde Dios ha visto o ha estado viendo lo que su pueblo tiene en el corazón. Si habían de guardar o no su palabra. Tengo que decirlo, duele, pero es una gran verdad. Años donde muchos no se han querido afirmar, donde no han querido ser radical, donde no se han querido someter a Dios y a la autoridad establecida por el Señor. ¿Cómo vas a iniciar este nuevo año? El Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra. Hay un lugar nuevo que te mostraré. Si Dios te trajo a este lugar, entiende que Él te trajo porque Él quiere hacer de ti algo diferente. Lo que Él quería hacer con Abraham en casa de Taré, su padre, no lo iba a poder hacer.
tenía que desligarlo. Hay cosas que hay que cortar, que hay que romper. Un par de domingos atrás el Señor nos hablaba de esto. Por eso muchos se quedaron en el desierto. Solo mayores de 20 años, Josué y Caleb, porque mostraron fidelidad a Dios y a Moisés. Del resto fueron los que nacieron. Y yo he visto gente que no fueron de los que llegaron, de los que comenzaron, pero han nacido. Por eso ustedes me escuchan hablar de los hijos de la casa, de los nacidos en casa. El día que Lot, el sobrino de Abraham, fue llevado cautivo por unos reyes que vinieron y hicieron una incursión en la tierra de Sodoma y de Gomorra. Dice la escritura que Abraham, con 300 nacidos en casa, porque los nacidos en casa son los que tienen a la autoridad como ese padre, como ese instrumento que no está ahí por querer estar, establecido por Dios de bendición. Son leales, son fieles. No son de los que se rebelan. Abraham sabía con quienes iba a poder enfrentar a los que se había llevado a su sobrino Lot. Él caminaba con una promesa. Él sabía que quien lo bendijere a él iba a ser bendecido, pero el que lo maldijere iba a ser maldecido. Iglesia, el Señor está preparando tu corazón. Viene un gran cambio para tu vida. Viene un gran cambio para tu casa. Viene un gran cambio para tu familia. Pero hay que obedecer a lo que el Señor nos está hablando. Hay que salir de donde Dios nos diga que salgamos. Tenemos que entrar y conquistar la tierra que Él nos está entregando. Yo siento la gloria de Dios. Y cada vez siento la atmósfera preparada. La atmósfera preparada va a ser poderoso, comenzando por lo espiritual. Va a haber un hambre, una sed, un deseo de Dios en este lugar. Va a haber pasión en el corazón. Va a haber adoración. Va a haber búsqueda insaciable. Va a haber consagración. Pero también va a haber servicio a Dios. Muchos van a servir a Dios como Dios quiere que lo hagan. Y van a haber restauración en sus casas, en sus familias, en sus hogares. Y van a ser usados en la predicación y en la administración
Dios va a hacer milagros, señales, prodigios, maravillas. Porque la obra no es de hombre, la obra es de Dios. Dale fuerte el aplauso al Señor.